Bueno, voy a hablarles por acá de cómo eliminar el miedo, ya que me han hecho preguntas, cómo lo he hecho yo y cómo lo debes hacer tú para que realmente elimines cualquier miedo mental, cualquier miedo que te esté paralizando, te esté impidiendo avanzar y ser la persona que quieres ser. Primero que todo, el miedo no es real. El miedo es un sentimiento mental, como la felicidad, como la rabia. Es una emoción, como la pena, como la vergüenza. Todo eso es en la mente nomás. O sea, realmente el miedo no es real. El miedo es autocreado por nuestro entorno, creado por la gente que nos rodea, creado por nuestra mente. Porque nos hemos creado en una sociedad y en un entorno de puro miedo para todo, donde nos han metido el miedo por los ojos, por las noticias, por videos, por situaciones, guerras, por muchas cosas nos han metido el miedo. Pero el miedo no es real, el miedo es autocreado por tu mente. Para que tú dejes de tener miedo, hay dos opciones. Una, aislarte del entorno donde estás, de la gente que te rodeas, de esa gente que tiene miedo, que vive con miedo a arriesgar, a poner el dinero, a irse a otro país, tiene miedo de empezar un negocio, tiene miedo de hablar a la cámara, tiene miedo de decir la verdad, tiene miedo de actuar por naturaleza, de decir lo que piensa realmente, tiene miedo de hablarle a una chica, por ejemplo, en los hombres, tiene miedo de exponerse a una cámara como yo lo estoy haciendo, tiene miedo de decirle la verdad a su mujer, tiene miedo de decirle la verdad a su familia, tiene miedo de ir a buscar un empleo y hablar correctamente, tiene miedo, o sea, todos esos miedos que se crean, o tiene miedo de no sé, de lo que tengas miedo ahora mismo, no sé qué miedos tengas tú, todo el mundo teníamos miedos y el miedo siempre va a aparecer. Por ejemplo, uno siente miedo cuando empieza algo o cuando no ha hecho esas cosas y el miedo se apodera de uno. Por ejemplo, tú quieres empezar a jugar fútbol, pero te da miedo que te critiquen o que te vean que lo hagan mal, o porque lo vas a hacer mal, o porque cometes errores. Entonces tú te estás deteniendo porque estás pensando en que las demás personas se van a burlar de ti, en que no vas a ser capaz de conseguirlo, o te da miedo ir al gimnasio porque te da vergüenza porque estás muy gordito, no sabes entrenar, no sabes por dónde empezar, o te da miedo que te miren, que te juzguen o que te critiquen, o te da vergüenza. Eso son solamente cosas mentales. O te da miedo que otra persona que esté mirándote te haga débil, te meta miedo, no, todo eso es autocreado por la mente. Tú lo que tienes que hacer son dos opciones, como les decía. Una, aislarse de todo ese entorno lleno de miedo y aislarse solo y empezar a moverse por su cuenta. Empezar a quitar, a restar todas esas cosas que no te dejan avanzar, todas esas personas, todos esos momentos. Si te da miedo poner la pasta en algo, ponla. Si te da miedo viajar, salir de tu pueblo o de tu país, muévete, sal de allí. Si te da miedo hablarle a una chica, acércate y háblale. Así es como se rompe el miedo y así es como uno se mueve con el miedo y lo elimina de su vida. Por ejemplo, la otra manera es acercarse a una persona que no tiene miedo. Yo no tengo miedo ni a la crítica, ni miedo a arriesgar, ni miedo a poner mi pasta, ni miedo a nada, ni miedo a decir lo que pienso, ni miedo a que me critiquen, ni miedo a que me juzguen, ni miedo a la opinión de las demás personas. Porque cuando tú no eres capaz de decir lo que piensas, cuando tú no eres capaz de hacer lo que quieres hacer por miedo, te está paralizando. Porque cuando uno quiere hacer las cosas, las dice, las hace y se mueve, sin importar si le salen mal, si comete errores, si le dicen que por ese camino no es, si le dicen que está perdiendo el tiempo, si le dicen que deje de ser loco, que deje de ser obsesionado, que no pierda el tiempo. Ya, todas esas palabras son las que te paralizan, todas esas palabras son las que no te dejan avanzar. Y yo estuve ahí, a mí me da miedo a hablar a la cámara porque decía, me trabo, no sabía qué decir, no sabía qué compartir, no sabía cómo empezar. A mí me da miedo ir al gimnasio porque no sabía cómo mover una mancuerna y yo pensaba que se iban a burlar de mí, que me iban a señalar, que iba a parecer tonto.
Yo he pasado por todos esos miedos. A mí me daba miedo cuando estaba más chino hablarle a las mujeres, porque me daba miedo al rechazo, me daba miedo que me dijeran que no. A mí me da miedo poner la pasta en el coach online, en aprender de entrenamiento, de nutrición, de mentalidad, de hábitos, de cómo mover las redes, de cómo hacer un vídeo. Todo eso me daba miedo, porque no sabía si me iba a salir bien o mal. Pero aprendí a moverme con él y aprendí a arriesgarme, aprendí a hacer las cosas. Me moví con ese miedo y lo rompí. Eliminé todo eso. Empecé a decir mis verdades, empecé a actuar natural como yo soy, y el miedo se fue, el miedo a la crítica, el miedo a lo que opinen las demás personas, porque todo eso me estaba paralizando. Perdí el miedo a que mi mujer supiera la verdad sobre lo que yo pensaba, de que por ejemplo yo tenía ganas de follar con otras mujeres y no se lo decía, y un día tomé la decisión y se lo dije, y rompí ese miedo y gané más confianza, gané más seguridad, gané más resultados, gané más avance, gané y construí un carácter más fuerte sin miedo. El miedo se elimina de esa manera. Tienes que aislarte sí o sí, y tienes que acercarte a una persona que no tenga miedo, y tú tienes que moverte con ese miedo. Arriesgate a hacer lo que estás pensando ahora mismo, algo que no te esté dejando avanzar. El miedo te paraliza, el miedo te aleja de esa vida que tú quieres vivir. El miedo no te deja vivir, el miedo solamente te hace sobrevivir. O sea, no tengas pena, no tengas vergüenza, no tengas miedo a hacer lo que quieres hacer. O sea, arriésgate, apuesta por ti y gana, brother. Siempre vas a ganar, siempre que rompas con esos patrones de que no, es que si lo hago me va a salir mal o voy a fracasar. No, brother, no pienses de esa manera. Cuando uno fracasa realmente es cuando no hace nada. Pero mientras tú lo sigas intentando, cómo mejorar el físico, cómo entrenar mejor, cómo comer mejor, cómo decir la verdad a mi mujer, a mi familia, siempre vas a ganar, porque tienes esa confianza interna de poder decir lo que piensas, de poder hacer lo que quieres y de poder moverse hacia la dirección que quieres ir. Porque si tú tienes miedo, no sabes a qué dirección vas. Por ejemplo, tú te subes en un barco y hay una tormenta, están las olas súper altas y todo el mundo está esperando a la orilla del mar para que bajen las olas, para que se calme la tormenta, para poder iniciar el recorrido hacia ese puerto, hacia esa dirección que quieren ir. En cambio, hay otro cabrón como yo y como otras personas que no tienen miedo, que sin importar si está oscuro, si está lloviendo, si hay tormentas, si las olas están muy fuertes, brother, confía en que puede pasar esa tormenta, confía en que lo puede hacer y se atreve a arriesgar y a ganar. Agarra el puto barco, agarra el volante y echa para adelante como un puto cabrón, sin mirar para atrás. Simplemente, si va a mirar para atrás, para agarrar impulso, y simplemente es moverse. Se mueve, las olas lo golpean, la lluvia, no ve, hay neblina, va a ciegas, pero sabe que si sigue remando, si sigue teniendo el control de su barco, el control de su volante, va a llegar al destino, porque está empujando más fuerte que los demás. Tiene esos putos cojones de hacerlo, porque el miedo no lo paraliza, porque el miedo lo impulsa, brother. El miedo impulsa a las personas, y así tienes que ser tú. Atreverse a pasar la tormenta, atreverse a pasar las dificultades, atreverse a pasar la crítica, atreverse a hacer lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer. Así se elimina el miedo. O sea, no te rayes de que siento miedo o inseguridad a hacer las cosas. No, hágalas, brother, hágalas con inseguridad, hágalas con duda, hágalas con miedo. Mire, yo cuando el miedo se me mete en mi cabeza porque, no sé, de pronto no facturo más, o porque de pronto esto, depende de qué situación, yo lo que dejo es que el puto diablo entre un ratico a mi cabeza, juegue, lo espero detrás de la puerta con un puto bate de béisbol y lo elimino automáticamente. El miedo a mí no me paraliza, el miedo a mí no me da miedo ya nada, ni a la muerte. ¿Por qué? Porque ya estuve a punto de morir por 8 puñaladas, la superé, pasé dolor como un hijo de puta, todos los días busco el sufrimiento físico, mental, económico, todo el día estoy sufriendo. Cuando me entra la duda, cuando no tengo claridad, me tiro al puto piso y hago flexiones hasta reventarme el pecho. O me voy al gimnasio y entreno. Si me toca entrenar 3 veces al día, lo hago. No lo hago por el físico, sino lo hago por forjar una puta mente fuerte, inquebrantable, que ni los miedos ni las inseguridades controlen mi vida, ni la opinión de los demás, ni la crítica, ni si pierdo dinero, me da igual, me la suda. Porque si pongo el dinero en algo,
es porque estoy seguro de que voy a aprender algo de ahí, que voy a avanzar. Y si lo pierdo, no estoy perdiendo, estoy ganando porque agarro experiencia, agarro avance y aprendo de que por ahí no tengo que ir. Pero la mayoría de ustedes les da miedo hasta poner el dinero en un coaching donde les van a ayudar a mejorar tu mente, a explotar la puta cabeza, a explotar el físico, a mejorar su vida, a mejorar su relación, a tener disciplina, confianza, constancia, seguridad de sí mismo, aprender a moverse como unos putos hombres. Así que por acá quería dejar este video, no quiero dejarlo tan largo, pero el mío no es real, el mío es autocreado en tu mente y si tú lo sigues dejando va a seguir creciendo. Así de fácil. Eso es como si plantaras un árbol aquí en la mitad de la sala y dejarlo ahí, que crezca, va a crecer, se va a chocar con eso, va a romper el otro piso, el otro techo, o se va a abrir y va a tapar la entrada para acá y por donde sale. En cambio, si tú lo sueltas, cortas el árbol, no lo dejas ahí o no siembras ese árbol ahí, pues brother, no va a crecer nada. Entonces así es el miedo, si lo sigues dejando va a crecer. Así que si quieres coaching uno conmigo, no sabes eliminar los miedos, cómo dejar los vicios, cómo dejar ese físico fuera de forma, cómo dejar la vergüenza del qué dirán, o no sabes cómo empezar en el gimnasio por miedo, o tienes inseguridades, no sabes por dónde empezar, si no sabes realmente cómo romper los miedos, acá en el video le dejé la información. Pero si quieres el coaching uno conmigo, yo te rompo todos esos miedos y te ayudo a crear confianza, seguridad, avance, un físico que te acompañe para romper esos miedos, una mentalidad que no se quiebra ante cualquier crítica ni nada de esa mierda. Así que Liscano con 24 en Instagram o en el WhatsApp me escribes Liscano, voy a dejar el link por acá abajo. Quiero que me ayudes con esto, esto y esto y esto. No logro avanzar en esto, esto y esto. O sea, deje el miedo, pregúnteme por lo menos en Instagram, acá en los comentarios, qué miedo es lo que lo paraliza y te voy a ayudar.